de los cambios sustanciales, digamos, es porque cambia nuestra manera de percibir el mundo. Entonces, al cambiar la manera de percibir el mundo, cambian esas categorías, estamos cambiando nosotros. ¿Me explico? Porque ahora estamos mucho más acelerados. Frente a la tecnología, qué sé yo, antes mandabas una carta y tenías que esperar 3 meses para que te contesten. Ahora, mandás un mensajito de texto, no te contestaron a los 2 minutos de haberlo recibido, o te pegaron el visto y no te contestaron y querés matar a alguien. ¿O no? Eh, digamos, este cambio en las percepciones que tenemos de tiempo y espacio nos dicen que ha cambiado, hay un cambio abrupto y profundo cultural, ¿no? De pronto el mundo se acelera, se colapsa el espacio se achica. ¿Por qué? Porque cada vez lo vemos más chicos. De hecho, estamos pensando, volvemos a pensar en cómo viajar a otros planetas, porque ya el mundo nos quedó chico. No, antes, pensar en pensar en trasladarse de un lugar al otro, era un mundo. Hay gente que nunca se trasladó, que nunca se movió de su lugar porque era algo impensado el traslado. Eso ya no es así, ya todo el mundo piensa, de hecho hasta cambió en la forma de trabajo. Yo siempre les digo, ¿no? A los chicos, yo tengo 25, más que como 27 años de antigüedad. O sea, ¿eso qué implica tener 27 años de antigüedad en un puesto laboral? Implica que siempre trabajaste en lo mismo. Ahora, si yo a ustedes les digo, van a tener un trabajo y no se van a mover de ese trabajo, les parece horroroso. Le dice, ¿cómo? ¿Siempre haciendo lo mismo? No, a este tren no me subo. El otro momento, estar siempre trabajando en el mismo lugar era un logro. Ahora es un fracaso. ¿Me explico? Yo con esto no quiero decir que soy una fracasada, porque vivo de otras cosas, me gusta lo que hago. Pero, pero ha cambiado esa percepción. Yo tengo que justificar, no, estoy acá durante tanto tiempo porque me gusta, por esto. Antes no, antes era todo una osadía. O ser, ustedes piensen que antes los puestos laborales se pasaban, en una empresa se pasaban de padres a hijos. ¿No? El padre se jubilaba y antes de jubilarse le dejaba su puesto al hijo, le invitaba o tiempo antes ya empezaba a trabajar, entonces pasaban 3 o 4 generaciones de personas que trabajaban todos en el mismo lugar. Eso ahora es impensado, pero es impensado porque tampoco es deseado. O sea, uno no desea el mismo trabajo que de los padres. Uno desea, en todo caso, superarse, hacer cosas diferentes, no hacer lo mismo que el padre. ¿No es cierto? Entonces, la mentalidad cambió, ese acelere que tenemos, esa cuestión de ese achicamiento del espacio, cambió nuestra mentalidad en todo. En todo. Uno quiere viajar, quiere salir, quiere conocer el mundo, quiere hacer diferentes cosas. Digamos, los deseos, más allá después que se materialicen o no, que lo pueda hacer o no, cambian, ¿no? Hay un cambio cultural importante en ese sentido, ¿no? Que rompe con determinadas estructuras sociales o determinadas estructuras de relación que ya no son deseadas directamente. No solo que no se cumplen ni se hacen, sino que ni siquiera son deseadas. Entonces, esos cambios culturales se producen y se aceleran con la globalización. Cuando hablamos de globalización y tanto en comunicaciones, vemos que hay cambios muy fuertes culturales que pasan de una generación a otra generación. ¿Me explico? Entonces, a eso va un poco Canclini cuando dice, bueno, los medios de comunicación en un momento eran el relato de la identidad nacional y cuando se rompe con esa identidad nacional, empiezan a ser el relato de otros lugares, de otras matrices. La cultura empieza, y todo un proceso, no solo en los medios, sino que es político, social, que hace que los Estados-nación empiecen a perder también como sistema el poder de gobernabilidad que tenían antes. Nosotros, bueno, estamos en la Argentina, ustedes saben que es una nación débil,
¿no? Por todos los problemas económicos y sociales que tenemos. Entonces, no podemos decir que somos un Estado fuerte. Si bien cuando hay rupturas territoriales, por lo general los diferentes territorios tienden a generar sistemas nacionales, ustedes vieron todo lo que pasa con Europa del Este, eh, si bien se sigue creyendo en este sistema, pero es un sistema también muy vapuleado, muy criticado, que no sé a qué vamos ahora. No sé bien a qué vamos, yo no soy politóloga tampoco, ni es el interés de esta materia saberlo. Pero vemos que hay cambios muy fuertes y que los estados han perdido su fuerza. De hecho, hay 3 o 4 estados que son naciones, digamos, que son un poco los que llevan la voz de mando en el mundo. Pero bueno, eh, esto Canclini un poco lo ve a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, cuando habla de cambios de matrices culturales con las nuevas tecnologías, es eso lo importante, ¿no? Es decir, bueno, de pronto hay cambios de matrices culturales. ¿Y cómo se ven esos cambios de matrices culturales? Es que con las nuevas tecnologías nos están marcando una manera de comunicarnos que no la creamos nosotros, que es impuesta. Después de ahí, ¿qué hacemos nosotros con eso? Es otro análisis, ¿no? ¿Cómo nos manejamos? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos posibilita y qué nos impide? Ya son otros análisis. El tema es que ya está para quedarse, ¿no? Porque todos, y más ahora después de la pandemia, todos manejamos las nuevas tecnologías. Y de hecho un poco también el texto, que es muy sencillo, sobre el deporte, que habla sobre la modalidad de los blogs, cómo se empezaron a utilizar el blog en el deporte, en tanto los, digamos, eh, el uso del blog, tanto en Brasil como en la Argentina, también ahí nos está marcando, ¿no? Eh, cómo este uso del blog, cómo va cambiando con las nuevas tecnologías también la, eh, la forma del periodismo, ¿no? De cómo se hace periodismo, ¿no? Ahí yo no sé si todavía, si el blog todavía sigue siendo algo muy usado, porque bueno, ese artículo es un artículo que ya tiene unos años, a veces cuesta encontrar cosas más novedosas en periodismo, en deporte y sobre comunicación. No sé si se siguen utilizando los blogs periodísticos como lo marca el texto este que vimos. No sé si lo pudieron leer u ojear. Buenas tardes, ¿cómo va todo? Hola. ¿Todo Eh, bien? todo bien, sí. ¿Pudieron leer el texto de los blogs? Sí, sí, lo leí y comparto un poco lo que decías respecto a obsoleto hablar de blog Euge, Ujú. eh, porque más que nada ahora con toda esta tendencia de las redes sociales, como Facebook, como Instagram y como YouTube, yo creo que esos blogs se fueron mutando a estas nuevas plataformas que, bueno, uno tiene más llegada, se puede visibilizar más, la expansión se hace mucho más rápido porque vas pasando en contacto entre amigos, vas compartiendo, y bueno, y después también, pero sí se mantienen ciertas cuestiones de trabajar con la actualidad, tener una constancia de subir el contenido, esas cuestiones que son más como organizativas de un proyecto que hay que tener en cuenta sí o sí a la hora de llevarlo a cabo, pero creo que cambiaron las plataformas. Ya que yo creo que, no sé qué dirán mis compañeros y compañeras, pero que el blog no se utiliza más para este tipo de cuestión, más abocado a lo deportivo. Claro. Y otra cosa, ahí lo que marcaba el texto, por ejemplo, era que el blog un poco lo promocionaba el medio, digamos, ya sea Clarín, no sé, Página Sí, 12, sí. el medio que sea. Eh, pero eso también, en el caso de las otras plataformas, de ahora lo nuevo, no sé si eso tanto lo banca el medio, o es una movida más individual del periodista. ¿Qué les parece a ustedes que están más en eso? Yo creo que sí, que es más individual, parte del periodista.
aunque el medio también, hay algunos casos que también publicita las redes sociales del periodista, o las Ajá. notas o los comentarios que hacen las redes sociales del periodista. Pero no cambió mucho en el hecho de que ahora poner en Twitter no te comenta solo seguidores tuyos. Ujú. Entonces, cualquier cosa puede saltar por cualquier lado, no hay un control de nada. En cambio el blog seguía haciendo eso personal, que bueno, si vas a comentar tenés que ir ahí. Claro. En Twitter te chocas las noticias y vas comentando y viendo así. Sí, cada vez hay menos control. A ver, yo me acuerdo, o sea, si no me acuerdo de eso me tengo que matar, pero mi tesis de maestría yo la hice sobre programas de participación de radiales. Yo estaba todavía en México haciendo mi posgrado y la trabajé con otra compañera sobre programas medio de autoayuda, ¿no? Comparé dos programas de autoayuda, en ese momento era la gente que salía al aire por teléfono. Yo les estoy hablando que eso fue en el 98. Ubiquémonos también en tiempo y espacio. En el 98. Entonces, ¿cuál era ahí la disyuntiva, ¿no? De decir, bueno, que había un programa que tenía, donde la participación, donde vos llamabas y salías al aire sin pasar por ningún filtro, y otro programa que sí tenía filtros para sacar al aire. Entonces era un poco empezar a ver cómo la audiencia empezaba a ser un poco la constructora del relato mediático también, a participar de eso y a ser constructora del relato mediático y ver en qué punto, si era hegemónica, contrahegemónica, teníamos otras preguntas más. Ahora, eso imagínense, estamos hablando del 98, ¿no? En programas radiales, que eran los únicos que tenían una participación directa en ese momento, porque todavía no estaba ni siquiera internet. O sea, todo se aceleró y se volvió, o sea, el acelere que hay, ustedes como son muy jóvenes y ya nacieron y vivieron con eso, los que no vivimos, los que vivimos todo el proceso de cambio, es impresionante cómo se aceleran con las tecnologías, cómo se aceleró el mundo. Entonces yo me acuerdo que hacíamos eso. Y acá, un poco, la pregunta pasa por lo mismo. Como bien decías vos, Federico, el blog te permitía cierto control de la audiencia, por lo menos el que llamaba, el que participaba, no llamaba, perdón, que antigüedad la mía, el que participaba, participaba de una manera, primero, seguro con nombre y apellido, era una persona que ya hacía un seguimiento, que vos le podías hacer el seguimiento, que ya te buscaba, participaba antes. Ahora, cada vez eso es más anárquico, ¿no? Esa relación entre el público y el periodista. Pero ya cada vez es más descontrolada. Y obviamente, y cada vez, como también hay diferentes estrategias para que vos no te visualices, o sea, poniéndote otro nombre, o usando alias, o lo que sea, también hay mayor impunidad, ¿no? En lo que es la construcción del relato y la participación del público. Esto cambia, o sea, cambia la mentalidad y la manera de relacionarte con la noticia y la manera de hacer periodismo, lo cambia drásticamente. Tal vez ustedes no lleguen a percibirlo con tanta fuerza porque ya lo viven, o sea, lo vivieron, es parte de su cotidianidad, pero las personas que venimos de otros lugares, ¿no? Más atrás, con más años, que hemos vivido la época, yo escribía en una Remington 80, chicos, yo aprendía caligrafía, mecanografía, perdón, no caligrafía, mecanografía para escribir en una máquina de escribir que ustedes, yo se las muestro y ni siquiera saben lo que es. No sé si han tocado alguna vez una máquina de escribir tradicional, no sé si la han visto, si han podido utilizar una siquiera. Yo la tengo en casa todavía, no se puede ni levantar de lo pesada que es. Entonces, eh, digamos, de ahí a la computadora, o sea, para mí fue un paso importantísimo la computadora y ahí todos los programas, pasé por todos los discos, los discos grandotes que ya no existen más. Entonces, a lo que voy, que todavía tengo cosas que nunca las pude recuperar en esos discos,
a lo que voy es cómo se cambia esta percepción y cómo cambia también el periodismo y la dinámica para hacer periodismo, ¿no? Y cómo cambia también las relaciones, las identidades y las relaciones territoriales. Tanto en el deporte o en lo que sea. O sea, cuando hablamos de identidad nacional en el deporte es solo cuando juega la selección, ¿no? También pasa con las identidades que se hacen a través de los clubes, todas las ascripciones identitarias que se hacen con los diferentes clubes. De pronto tenés, yo me acuerdo que estaba viendo ¿cómo se llama? Un documental, una noticia que hablaba sobre las barras bravas, sobre diferentes, digamos, gente que participa del público, y muchas veces tenían a la Bombonera en partidos importantes entrada a los extranjeros y no el propio hincha que había pagado toda la vida, viste que venía con su carnet de hace 20 años. Y no conseguía entradas. Entonces ahí vemos también cómo cambia de pronto una persona que es de afuera, que ellos se vuelve hincha de Boca, de River, ¿no? Como sin ser parte de ese territorio, o nosotros mismos, y más ahora con la pandemia, que no tenemos fútbol local, terminamos viendo fútbol alemán, bueno, muchos lo deben haber visto ya, ¿no? Pero hinchando por una camiseta porque es linda, porque yo no tengo ni idea, pero me gustó esa camiseta porque tenía colores lindos. Entonces, vemos cómo va cambiando. Yo lo que digo es, yo lo que quiero es que puedan ver ustedes a través de su cotidianidad cómo va cambiando y cómo va cambiando la forma del periodismo. Y cómo es el control, por ejemplo, en el caso que hablábamos del blog, el control de la noticia. ¿No? ¿Cómo la podemos controlar? ¿Cómo no la podemos controlar? ¿Hasta qué punto un medio controla la noticia? ¿No? ¿O por dónde pasa eso? Antes decíamos, bueno, ¿cuál es el poder de medio? Agenda setting. Bueno, que impone de los temas que hay que hablar. Ahora, ¿hasta qué punto puede imponer eso o hasta qué punto se va a poder sostener esa premisa ahora? ¿No? Que dice, bueno, el medio impone de lo que se habla. ¿Hasta qué punto se va a llegar a sostener esa premisa? ¿No? Cuando las redes están plagadas de un montón de información y se empiezan a viralizar y empiezan a decir, no, lo importante no es esto, por más que me lo quieran poner con la gente, es otra cosa. Ahora lo que está pasando en los medios son noticias tweets. Entonces, el medio sigue marcando agenda desde ese lugar, porque levanta 4 tweets de un desconocido que tiene 3 seguidores y lo hacen noticia. Sí, bueno, eso también habla de que ya el medio no está invirtiendo. Antes vos me pagabas un corresponsal para que se vaya. Ahora directamente hay un canal de noticias, el canal 26, que se está haciendo muy famoso por las chicas que dan a la noche las noticias, que está Sol Pérez y todo eso, es terrible también. Terrible porque no, no ponen a periodistas, cada vez se pierde, hasta ya ni siquiera se preocupan en poner gente que haya estudiado periodismo, ¿no? O que esté capacitada en periodismo. Y bueno, y ahí directamente te retransmiten canales del exterior, noticias del exterior. O, como veo muchas veces, que hablan media hora de una noticia que tiene que ver con un robo. No, otra peor, ni siquiera un robo, era que se había perdido un perrito. Estaban buscando un perrito. Te ponían a la nena llorando porque quería que, o sea, lamento mucho por la nena que llora por su perrito, pero eso no es una noticia. Es terrible, y eso era TN, así que supuestamente es un medio que se hace famoso por sus noticias, pero no ponen un peso, o sea, no le pagan a alguien para empezar a trabajar periodismo de investigación, olvídate, ya no se hace, no se pone más dinero, ahora termina siendo la audiencia la productora de la noticia. De hecho, ya todos los noticieros están continuamente pidiendo eso, ¿no? La participación de la gente, que mande, llueve y te mandan a ver dónde cayó el cascote más grande de granizo. Y es
es que está el corresponsal, de hecho también muchas veces los mismos corresponsales buscan a gente que viva en otro lugar porque se trasladó por lo que sea y la ponen como corresponsal, la llaman como si esa persona tuviera la autoridad o la capacidad para hablar sobre la política actual de su país, o del país en el que está residiendo, digamos, que está bien. Puede ser interesante lo que diga, pero no necesariamente puede estar informada y no pasa de una charla de café. Entonces, un poco, tanto con Canclini como con este otro texto, es un poco empezar a debatir sobre esos cambios y qué pasa con el rol del periodismo y el periodismo deportivo, sobre todo, con respecto a estos nuevos procesos sociales donde ya cambia la producción de la noticia. Cambia absolutamente, ¿no? Es otro formato y con esto no estoy diciendo que los medios no tengan poder, ni mucho menos, pero sí que hay un cambio rotundo y que este cambio se ha acelerado con la pandemia, se ha acelerado terriblemente, ¿no? De hecho, se arman, ya sean manifestaciones, ya sé que uno esté a favor o en contra de una manifestación, no importa ahora eso, o sea, no es que no importa, pero no es el fin debatir sobre eso, pero sí decir, de pronto una manifestación se arma en la calle y nunca pasó por un medio, o sea, pasaba por redes sociales, ¿no? No necesariamente se había visualizado, hubo una visualización o una convocatoria previa de un medio de comunicación. Por más que el medio igual fogonee desde otro lugar, ¿no? Pero eso también cambió. Y habla de un cambio social. Entonces, un poco con el texto de Canclini, es decir, bueno, ha cambiado una matriz de vernos, de pensarnos. Y esto se ve con los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos han marcado una matriz diferente cultural. Esa es un poco la idea que desarrolla Canclini y un poco esa idea que trabajamos con este texto que habla de blog, que quedó obviamente un poco ya en el pasado, pero que nos permite visualizar algunas cosas. Bueno, no sé si tienen alguna consulta con respecto a los textos o con alguna otra temática o algo que no hayan entendido. No sé si quedó alguien. Ahí. Sí. Yo por mi parte no, profe. Ah. No, yo tampoco. Bien. Bueno, entonces si quieren, dejamos acá. Ya les digo, va a haber otro video de cierre de unidad que lo vamos a subir la semana que viene. Así que ahí va a haber un video donde va a hablar de los textos que vimos en esta unidad. Así que ese video lo van a tener para las personas que querían el video. Buenísimo. Vale, gracias. No hay por qué. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Les mando un abrazo muy grande. Abrazo. Gracias, un abrazo. Abrazo, chao. Saludos, profe. Chao, gracias.